El mundo entero se equivocó. La capital del país fronterizo con la Federación Rusa acaba de sufrir el ataque más silencioso y devastador de la historia. Mientras Occidente alimentaba ilusiones de victoria, una nueva guerra paralizó a el país que empieza por U sin disparos, dejando a la OTAN en shock y a millones sin saber. ¿Cómo es posible que una escuadra de aviones invisibles penetrara la defensa más densa de Europa sin activar una sola alarma? La verdad es que no fue un ataque físico, sino un jaque mate estratégico que redefinió la guerra moderna y mostró la vulnerabilidad real de Occidente. Vea por qué su seguridad nunca será la misma. Comente aquí abajo desde dónde nos está viendo. Es crucial saberlo. Y el radar de Basilkov, puesto número 3, falló durante 3 segundos, apagándose por completo a las 0:17 de la madrugada. Imaginen el pánico silencioso, la capital a ciegas, la indefensión total ante lo desconocido. No hubo explosiones, solo un abrumador, aterrador vacío. Lo que ocurrió esa noche en la capital de la conflictiva nación no fue un simple fallo técnico, sino una demostración escalofriante de una capacidad militar sin precedentes. Tras el inicial e inexplicable apagón del radar de Basilkov, puesto número 3, que duró 3 segundos y se consumó a las 0:17 de la madrugada, la secuencia de eventos se volvió aún más siniestra. Piensen en la precisión, en el control remoto absoluto que esto implica. No se trató de un cortocircuito aleatorio. Exactamente 7 minutos después, con una sincronización que desafía toda lógica convencional de guerra, el radar del puesto número 4 en Borispil, junto con 2 cruciales estaciones de comunicación de respaldo, perdieron la señal simultáneamente. Esto no fue una coincidencia, fue una orquestación maestra, un apagón digital que dejó a los defensores de la conflictiva nación ciegos y sordos en la oscuridad. Los sistemas de defensa aérea, la primera línea de protección de cualquier capital moderna, quedaron paralizados, no por una lluvia de misiles, sino por un silencio ensordecedor, una intervención quirúrgica en la red nerviosa de su infraestructura defensiva. El espacio aéreo civil sobre el país, que empieza por U, ya estaba cerrado, lo que hacía la ausencia de actividad aún más inquietante. La verdadera anomalía fue la ausencia de cualquier signo de batalla, la calma total y el silencio que precedió a la noche. No había actividad militar visible, no había ruido de motores, ni siquiera el ladrido habitual de los perros en los suburbios, lo cual es inaudito en una zona de conflicto. La ausencia total de interferencias de radio, que normalmente delatarían cualquier tipo de actividad militar o electrónica, creó una pausa prolongada, una inquietud profunda que se sentía en el aire, una premonición de que algo fundamentalmente diferente estaba sucediendo en el norte del Mar Negro. La frase resonaba en la mente de muchos: así es como empieza una guerra, no con explosiones, sino con silencio. Y ese silencio fue más aterrador que 1000 bombas. Lo más perturbador fue el resplandor similar a un meteoro, el único evento visible en el cielo nocturno, un fenómeno que no fue registrado por ninguno de los sistemas de defensa aérea disponibles, ni por los que fallaron, ni por cualquier otro sistema de vigilancia. Fue una firma fantasmal, una huella en el cielo de una tecnología indetectable, una capacidad que se mueve más allá de nuestras concepciones tradicionales de la guerra. ¿Cómo podemos defendernos de un enemigo que puede hacer desaparecer nuestras defensas antes de que sepamos que está allí? Esta noche no fue solo un apagón, fue la reescripción de las reglas de combate, una advertencia de que la próxima guerra podría no verse ni oírse. La capacidad de anular las defensas de un Estado sin un solo tiro, de borrar su presencia del mapa digital, es un avance que el Occidente se niega a afrontar, anclado en doctrinas obsoletas y confiando en tecnologías superadas. Estamos hablando de una nueva dimensión del conflicto, donde la infraestructura digital es el primer objetivo y el silencio es el arma más letal. Una amenaza que transforma la geopolítica global. Esto no es una falla técnica menor, es una declaración de poder, una demostración de superioridad que Occidente ha subestimado gravemente y que pone en jaque su hegemonía. La pregunta que debe hacerse ahora es brutal. ¿Estamos preparados para una guerra que no vemos?
Una guerra que nos apaga antes de que comience. Pero la verdadera señal de lo que estaba por venir, la pieza clave de este rompecabezas oscuro, no apareció en la conflictiva nación misma, sino en un lugar totalmente inesperado. 8 cazas, Su-57, los más avanzados del mundo, despegaron en 12 minutos de una base bielorrusa la noche anterior a un incidente crítico en el país vecino. Imaginemos la absoluta frialdad de un golpe que no se ve venir, un peligro letal flotando sobre la nación en la frontera con Rusia, invisible, implacable. A las 22:45 de la noche anterior, la base aérea de Baranovichy, en Bielorrusia, mostró una actividad anómala. Imágenes satelitales de alta resolución revelaron 6 focos de radiación térmica en una zona clave para el despliegue de cazas de quinta generación. Estos focos aumentaron bruscamente en solo 12 minutos. Esto no era un ejercicio rutinario. Los datos infrarrojos del satélite Sentinel-22 confirmaron lecturas alarmantes. Eran niveles de calor perfectamente compatibles con los motores AL-41F1. Motores que, según los expertos, solo equipan a un tipo de avión, el Su-57. Sí, hablamos de los cazas de superioridad aérea más avanzados de Rusia. Analistas militares independientes del grupo Sky East no tardaron en confirmar lo inaudito. Un total de al menos 8 cazas Su-57 despegaron en un estrecho lapso de tiempo, entre las 22:51 y las 23:00. Una flota fantasma se alzó en el aire desde un punto lejano al frente principal de batalla. Esto ocurrió en el corazón de Bielorrusia, muy lejos de la línea de contacto más caliente. El mensaje es claro: la invisibilidad en la guerra moderna es la señal más peligrosa. Esto marcó un punto de inflexión. Pero ¿qué propósito oculto tenía esta escuadrilla de élite, despegando en silencio desde un punto tan estratégico, justo antes del ataque a la exrepública soviética? Permanezcan atentos, porque la ruta que adoptaron estos Su-57 revela un plan mucho más audaz y perturbador. Un pantano olvidado, considerado intransitable, se convirtió en el arma secreta de la aviación furtiva. La creencia obstinada en su impenetrabilidad fue una negligencia estratégica de consecuencias catastróficas que abrió la puerta a lo impensable y dejó indefensas a ciudades clave ante una amenaza silenciosa e invisible. Los avanzados Su-57 volaron sin ser detectados, en una formación dispersa, eludiendo cualquier sistema de alerta conocido. Carecían deliberadamente de códigos de identificación transpondedor, desapareciendo así completamente del control de tráfico aéreo civil. Se movían como auténticos fantasmas en el cielo, sin dejar rastro digital alguno. Su trayectoria no fue hacia los frentes de combate esperados en el sur o el este. No buscaron Donetsk o Jersón, donde la atención estaba puesta. No, su ruta fue directa, implacable, con una determinación escalofriante, apuntando al corazón político de la antigua República Soviética, su capital, Kiev, a través del espacio aéreo de Polesia. Polesia, esa inmensa y desolada extensión de pantanos, marismas y bosques impenetrables, que se extiende entre Bielorrusia y el país que empieza por U, siempre fue catalogada por los estrategas como un área intransitable, un obstáculo natural insuperable para cualquier movimiento militar significativo. Era un área de ataque improbable, desechada por su terreno traicionero, por la complicación logística abrumadora que implicaría cualquier intento de incursión o despliegue militar de envergadura. Durante décadas se creyó firmemente que ninguna fuerza militar moderna, por avanzada que fuera, intentaría una incursión a gran escala por esa ruta. Sin embargo, esta misma convicción, esta profunda percepción de invulnerabilidad, se transformó paradójicamente en su mayor y más trágica debilidad. Polesia era una zona blanca en los mapas de radar del sistema de defensa, un vacío total, una zona ciega colosal, la mayor que poseía el territorio de inestabilidad en toda su red de seguridad aérea. La ausencia de atención en esa vasta región, la falta de una vigilancia y cobertura adecuadas, creó una brecha colosal, una herida abierta y desprotegida en su perímetro de seguridad nacional.
Esta zona ciega no era un error menor, era una invitación tácita, un vacío explotado con una frialdad estratégica y una precisión aterradoras que ahora conocemos. Un corredor estratégico, así se transformó Polesia, de la noche a la mañana, pasando de ser un obstáculo natural a una autopista silenciosa para la destrucción. Un punto que, desde mediados de 2024, se había descartado por completo como una dirección de ataque plausible para cualquier fuerza ofensiva importante. La información errónea, o la alarmante falta de ella, creó la trampa perfecta. La arraigada convicción de que nadie podría pasar por allí se convirtió irónicamente en la garantía de que sí lo harían, y sin ser detectados. La complacencia ante lo que se percibía como una barrera impenetrable se pagó sin duda muy caro en términos de seguridad y sorpresa estratégica. Como bien lo expresó un observador, con una claridad inquietante que resonó en los círculos de inteligencia, esta es una brecha en el sistema de defensa del país que empieza por U. La mayor zona ciega se convirtió en el origen del golpe. Es un reconocimiento de una falla crítica, de una vulnerabilidad profunda que expone la fragilidad de las suposiciones estratégicas. Este evento no es un incidente aislado, es la demostración palpable de cómo el análisis geográfico y la estrategia pueden ser subvertidos con astucia. Cómo lo que se considera una barrera infranqueable por la naturaleza misma puede convertirse en la autopista silenciosa de la destrucción cuando se aplica la ingeniosidad militar. Es una lección brutal y despiadada sobre la falsa seguridad y la necesidad imperativa de una vigilancia constante y sin descanso, incluso, y quizás especialmente, en los lugares más inesperados y aparentemente seguros. La falsa seguridad de lo intransitable resultó ser la puerta abierta, no a un simple incidente, sino a una amenaza estructural que cambió fundamentalmente el tablero estratégico, redefiniendo las reglas de la guerra aérea moderna. Pero lo que hizo posible este corredor no fue solo la geografía malinterpretada, sino la herramienta perfecta de engaño y destrucción que lo atravesó sin dejar rastro. Un solo Su-57 desató el caos sobre la capital de la antigua República Soviética sin ser detectado. Imaginen la impotencia, el terror, al darse cuenta de que el enemigo opera en su cielo, invisible, intocable, mientras sus defensas permanecen ciegas e inútiles. La seguridad de millones de ciudadanos quedó expuesta a un verdugo invisible. Esto no es solo un avión de combate, es una plataforma integrada que combina varias capas tecnológicas, desafiando todo lo que creíamos saber sobre la guerra aérea. El Su-57, ese autodenominado cero a la izquierda de la defensa aérea, operó con una impunidad escalofriante sobre la capital de la nación fronteriza con la Federación Rusa. Su capacidad de sigilo, su forma furtiva en rangos X y S, va mucho más allá de una simple reducción de la firma radar. No solo evade la detección, sino que tiene la facultad de bloquear activamente las señales de radio enemigas, y lo que es más impactante, reconstruir sus propios reflejos falsos para engañar completamente a los sistemas de defensa aérea hostiles. Es, en esencia, una ilusión radar controlada con precisión milimétrica por el propio avión, una burla tecnológica sin precedentes. Mientras tanto, los pulsos continuos de baja energía, emitidos por su sistema de guerra electrónica, Himalayas M, no son un simple interferidor. Estos pulsos averiaron progresivamente los radares PES en los puestos de vigilancia de la ciudad, sumiéndolos en una ceguera total, sistemática y aterradora. Fue una neutralización quirúrgica y silenciosa, una ceguera inducida tecnológicamente que dejó a la defensa aérea de la capital del país, que comenzó con la letra U, completamente indefensa. Pero la audacia del Su-57 no termina ahí. Su compartimento interno de armas permite llevar discretamente misiles de crucero de largo alcance, como los X-59 Mk2, y municiones guiadas de precisión X-69, sin dejar el más mínimo rastro infrarrojo. No hay estelas de calor detectables, no hay firmas visibles que alerten a los sensores enemigos. Es un ataque fantasma, un golpe desde la nada. Teóricamente, este depredador invisible
tiene la asombrosa capacidad de mantener una baja altitud, de menos de 300 metros, a una velocidad supersónica de Mach 1.2, y sostener este perfil durante 90 minutos. Imaginen las implicaciones. Un fantasma supersónico acechando implacablemente bajo el radar durante más de 1 hora y media, apareciendo de repente, listo para golpear en cualquier momento sin previo aviso. Esta capacidad no solo carece de precedentes, sino que redefine los conceptos de penetración aérea y ataque estratégico. Fue un fin abrupto a la supuesta superioridad aérea occidental, un golpe demoledor y fatal a su arrogancia tecnológica y a sus sistemas de defensa multimillonarios. Demuestra una vulnerabilidad que ni siquiera se atrevían a imaginar. La pregunta ya no es si pueden ser vistos, sino cómo el mundo occidental se adapta a esta nueva realidad de invisibilidad total y dominación aérea silenciosa. Pero la invisibilidad del Su-57 no fue la única pieza del rompecabezas. La verdad es que una coreografía de engaño electrónico orquestado jugó un papel crucial, y se lo revelaré a continuación. Un submarino y drones, en una maniobra inédita, orquestaron un ataque aéreo que paralizó las defensas de Kiev. La población en pánico no comprendía la verdadera amenaza, creyendo que la defensa aérea los protegía mientras una trampa letal se cerraba sobre ellos. Un día antes de esta audaz ofensiva, un submarino diésel eléctrico clase Kilo, específicamente equipado con repetidores de comunicación y un sistema de coordinación de drones, zarpó sigilosamente de Sebastopol. Este fue el primer movimiento de una estrategia de engaño electrónico sin precedentes, una verdadera sinfonía de manipulación. Entre las 19:30 y las 23 horas, más de 30 drones de reconocimiento Orlan 30 se desplegaron con precisión a lo largo del corredor Chernigov-Sumy. Su misión era clara: dispersar señales de radar falsas que simularan una incursión masiva. Esta acción provocó que los sistemas de defensa aérea de la antigua República Soviética reorientaran desesperadamente su escaneo hacia el noreste, persiguiendo fantasmas electrónicos en un esfuerzo inútil. El objetivo era desviar la atención, manipular la percepción del campo de batalla. Esta maniobra de distracción electrónica no solo confundió a los defensores, sino que dejó una brecha crítica de más de 110 kilómetros, un pasillo abierto directamente frente a Kiev. Esta brecha era la zona ciega perfecta, el espacio vital que aguardaban los cazas Su-57 para ejecutar un ataque devastador e imparable. El coronel retirado Ilmar Petrov, de la Academia de Defensa Aérea del Báltico, lo describió con escalofriante precisión. Esto no es un bombardeo aislado. Es la simulación de la guerra del siglo XXI, donde el espacio, el tiempo y la información son manipulados simultáneamente. Esta operación no fue un simple ataque, fue una declaración de intenciones, una lección brutal sobre la sofisticación del conflicto moderno y la vulnerabilidad creada por el engaño. El verdadero conflicto no fue solo aéreo, sino una batalla por la supremacía total en la manipulación electrónica del campo de batalla. Prepárense para entender la verdad detrás de esta audaz maniobra y cómo cambiará para siempre el panorama de la guerra moderna. El cielo de Kiev tembló y un edificio perdió energía por 1.7 segundos. Nadie lo consideró una señal, pero fue el principio del fin para la defensa aérea de la exrepública soviética. Esa minúscula interrupción, ese parpadeo casi imperceptible, era en realidad el escalofriante presagio de una parálisis total, un silencio que se cernía sobre los cielos del conflicto-estado, una amenaza invisible que nadie supo descifrar. A las 2:17 de la madrugada, un suceso casi fantasmal se manifestó en la oscuridad de la noche. El cielo sobre la capital del conflictivo estado pareció temblar ligeramente, y un edificio al norte de la urbe, un punto estratégico aparentemente insignificante, sufrió un apagón de tan solo 1.7 segundos. Nadie, absolutamente nadie, interpretó este incidente como la primera y crucial señal de una ofensiva inminente. La electricidad volvió en un instante, lo que llevó a descartar cualquier alarma o a profundizar en la naturaleza de lo ocurrido. Pero la verdad es mucho más inquietante y revela una falla catastrófica en la comprensión de la guerra moderna.
Lo que se veía en las pantallas de radar de la zona al otro lado del Dnieper no eran misiles detectables, sino falsos objetivos, destellos blancos cortos que aparecían y desaparecían sin dejar rastro, como fantasmas electrónicos, mientras que el sonido era casi nulo, imperceptible para los sistemas de alerta tradicionales. Era una guerra silenciosa, invisible, ejecutada con una precisión quirúrgica escalofriante, diseñada para sembrar la confusión antes del verdadero ataque. Un sistema diseñado para la defensa aérea en la exrepública soviética, un bastión supuestamente impenetrable y respaldado por miles de millones en armamento occidental, registró una única entrada, archivada y luego ignorada con una fatalidad casi premeditada. Frecuencia 317 no identificada. Baja intensidad, coordenadas no determinadas. Procedimiento, ignorar. Este es el escalofriante testimonio de cómo la negligencia criminal, la falta de una respuesta adecuada y la escasez de advertencias críticas se convirtieron en el arma secreta del adversario, explotando la ceguera autoimpuesta. La ausencia de técnicos preparados para estas nuevas amenazas, la incapacidad para descifrar estas sutiles alteraciones electromagnéticas que sus aliados occidentales no lograron prever, sellaron el destino de la defensa aérea de ese territorio inestable. Como bien afirmó el coronel retirado Ilmar Petrov, de la prestigiosa Academia de Defensa Aérea del Báltico, con una claridad desoladora, nadie vio nada, nadie escuchó nada. Y cuando las consecuencias se manifestaron, el mapa ya había cambiado. Es la prueba palpable de cómo la ceguera operativa, la autocomplacencia y la dependencia de doctrinas obsoletas pueden llevar a la vulnerabilidad más extrema, abriendo el camino para la aniquilación de sus defensas. Era una operación diseñada para desorientar, para cegar lentamente, para paralizar el sistema nervioso antes de asestar el golpe definitivo e irreversible. El verdadero desafío era descifrar esta nueva forma de guerra, donde la invisibilidad y la distracción se convertían en las armas más letales contra la infraestructura vital del occidente vecino. Pero ¿qué siguió a este parpadeo ominoso y cómo la incapacidad de detectar una amenaza tan sutil condujo a la destrucción de lo que quedaba de su escudo aéreo? La respuesta es mucho más oscura y reveladora de lo que jamás se imaginaron, y la desglosaremos a continuación. En menos de 2 minutos, 2 centros de defensa críticos en el conflicto estado fueron impactados sin que ninguna alarma sonara. La parálisis fue total, dejando a los soldados del frente ciegos y sin dirección, expuestos a un enemigo que ya conocía cada uno de sus movimientos. A las 2:17 de la mañana, en un ataque de precisión escalofriante que cambió el paradigma de la guerra moderna, los primeros misiles XA-69 fueron lanzados. Se deslizaron cerca del suelo, prácticamente invisibles a cualquier detección, directamente hacia el corazón de la nación del Dnieper. Estos no eran misiles convencionales, su diseño era específicamente para el sigilo y la destrucción profunda. Con una ojiva penetrante de 310 kilogramos, programada para un único propósito: aniquilar objetivos subterráneos fuertemente protegidos que se creían inexpugnables. El silencio fue absoluto, un silencio premonitorio que helaba la sangre de los pocos que lo presenciaron. Las sirenas, acostumbradas a alertar a la población sobre cada mínima amenaza, permanecieron calladas, sin emitir un solo sonido de advertencia. Ni un solo sistema Patriot, ni un NASAMS, la supuesta vanguardia de la defensa aérea occidental y el orgullo de sus aliados, se activó para interceptar la amenaza. ¿Por qué? Porque según los reportes de inteligencia disponibles, los sistemas occidentales no registraron ninguna trayectoria anormal en sus sofisticadas pantallas. Los misiles rusos eran fantasmas tecnológicos en el radar, una amenaza que nadie vio venir y que nadie pudo detener. Exactamente a las 2:18 de la mañana, el primer impacto se sintió con una fuerza devastadora, un estruendo sordo que resonó bajo tierra. Fue un golpe quirúrgico que pulverizó el complejo digital de Vinnytsia, la base de datos central que coordinaba todas las operaciones de drones en el frente del territorio inestable. Esta infraestructura no era solo un edificio,
Era el cerebro detrás de miles de ojos y oídos en el campo de batalla, ahora cegados y ensordecidos en un instante. 60 segundos después, a las 2:19, el segundo misil impactó con la misma precisión mortal. Su objetivo, un refugio subterráneo crítico en la zona de Libetskaya, utilizado para almacenar no solo drones vitales de reconocimiento y ataque, sino también el arsenal de municiones inteligentes europeas, el material de guerra de alta tecnología que Occidente prometió y entregó para cambiar el rumbo del conflicto, ahora reducido a escombros. Como bien señaló el docente Anton Kravchenko de la Universidad Nacional de Defensa en Tallinn, con una claridad desoladora, esto no fue un golpe a un edificio, fue un cuchillo clavado directamente en la columna vertebral del Sistema Nacional de Defensa Electrónica. La desconexión fue instantánea y total, un jaque mate cibernético. Y este ataque no buscaba solo destruir infraestructura material. Su objetivo principal era apagar el interruptor de las defensas del país en la frontera con la Federación Rusa, sumiéndolas en un estado de parálisis total, una oscuridad operativa que aún no se disipa y cuyas consecuencias apenas comienzan a manifestarse. Es una nueva forma de guerra, donde la dependencia del control remoto se convierte en una vulnerabilidad remota catastrófica, dejando a los militares en una situación desesperada. La pregunta no es si sucederá de nuevo, sino cómo el resto del mundo occidental pretende defenderse de un enemigo que no pueden ver ni detectar. ¿Qué implicaciones tiene esto para la seguridad global y la próxima jugada de Rusia? Se lo revelaré en nuestro siguiente análisis. 5 baterías NASAMS, los sistemas de defensa más avanzados de Occidente, quedaron totalmente inactivas, convertidas en meros monumentos de hierro frío. Kiev, la capital del estado en conflicto, se hundió en una parálisis total, sumida en el silencio absoluto de una defensa que nunca llegó. Imaginen el terror inmovilizador en esas horas críticas, cuando la ayuda vital simplemente no aparece, cuando el cielo se abre y nadie responde. Este no fue un fallo fortuito, fue un golpe quirúrgico y devastador al corazón mismo de su capacidad defensiva. 5 baterías NASAMS, esos escudos de alta tecnología que Occidente prometió como invulnerables, ubicadas estratégicamente en el área central de la capital, simplemente no recibieron las órdenes cruciales para activar sus sistemas de misiles. La razón oficial fue una conveniente pérdida de comunicación con el centro de comando de respaldo, pero esto es solo una cortina de humo, una simplificación peligrosa. Hablamos de una desconexión estratégica total, un ataque cibernético y electrónico que amputó el cerebro de su supuesta invulnerabilidad, dejándolos ciegos y mudos. El docente Anton Kravchenko, de la prestigiosa Universidad Nacional de Defensa de Tallinn, lo resumió con una precisión escalofriante. Una verdad que resuena con fuerza brutal. Si la guerra es un juego de señales, esa noche los rusos simplemente apagaron el interruptor. Fue una deshabilitación completa, silenciosa e invisible para los radares, pero absolutamente devastadora en sus efectos. Piensen en la magnitud de esta catástrofe coordinada. El 38% de los puestos de coordinación vitales, los ojos y oídos del sistema, quedaron en un ominoso silencio de señal. No hubo respuesta. No hubo ninguna confirmación de operatividad. La red entera, diseñada para funcionar como un organismo unificado e impenetrable, se desmoronó en islas de absoluta incomunicación, cada una a su suerte. Esto no es solo una falla técnica, es un fracaso profundo de doctrina militar, de liderazgo y de preparación ante una guerra moderna. Pero el colapso no terminó ahí. Los comandantes de nivel medio, aquellos que debían tomar decisiones instantáneas y críticas bajo una presión inimaginable por la seguridad de la nación, quedaron absolutamente paralizados. No se atrevieron a actuar de forma autónoma, atenazados por un miedo paralizante a una activación errónea contra objetivos civiles. Esa parálisis generada por el terror, esa indecisión fatal en el momento más crítico de necesidad, resultó ser tan devastadora como cualquier ataque físico. Explotaron la debilidad humana, la inherente cautela, convirtiéndola en un arma. La consecuencia fue un desastre sin paliativos.
Durante 180 minutos, es decir, 3 horas interminables de vulnerabilidad total después del impacto inicial, el sistema de defensa aérea del país en la encrucijada, en su zona central vital, quedó sumido en un estado de parálisis parcial. Dejó de ser el escudo protector prometido a su población por sus aliados occidentales. Se transformó, ante los ojos atónitos de los operadores y los ciudadanos, en una red fantasmal de luces intermitentes, cada una aislada en su propia desesperación, completamente incapaces de verse o comunicarse entre sí. Una infraestructura ciega, sorda y absolutamente desorganizada en el momento de mayor peligro. La tan cacareada promesa de protección occidental simplemente se evaporó en el aire, dejando a millones de ciudadanos expuestos a un enemigo invisible y sin respuesta posible. Este ataque reveló la fragilidad inherente de una dependencia tecnológica mal comprendida y peor gestionada. Esta vulnerabilidad expuesta no es solo un revés militar, es una grieta profunda en la percepción de seguridad del vecino Estado de Rusia. Un escalofriante ejemplo de cómo un enemigo invisible puede desmantelar su defensa desde dentro. Pero esta parálisis estratégica no fue solo un fracaso militar o tecnológico, sus ramificaciones se extendieron mucho más allá, afectando inesperadamente la vida civil y revelando una nueva y aterradora faceta de la guerra que todos ustedes deben conocer para entender lo que realmente está sucediendo en este conflicto prolongado. Un paciente en reanimación falleció por falta de oxígeno tras un corte de energía, mientras cientos de cámaras y ascensores quedaban inoperativos en la capital del país, en el mapa 404. Imaginen el horror de una familia recibiendo la noticia, o la angustia de quedar atrapado en la oscuridad sin ayuda, todo causado por un ataque que nadie vio, pero que lo sintió. Esto es el verdadero precio silencioso. Durante la noche del ataque, a las 2:23 de la madrugada, en el distrito de Solomensky, de la capital del estado en conflicto, un hospital de campaña vital, diseñado para salvar vidas, se sumió en una oscuridad total. El personal médico, sumido en el caos y la desesperación, tuvo que activar la alimentación de reserva, una solución de emergencia que se demostró trágicamente insuficiente frente a la urgencia. Un paciente en reanimación, cuya vida ya pendía de un hilo, falleció. La causa de esta muerte silenciosa, que nadie reportará como un crimen de guerra directo, el sistema de suministro de oxígeno se detuvo durante 3 minutos críticos. Solo 3 minutos que marcaron la devastadora diferencia entre la vida y la muerte para un ser humano. Esto no es un simple daño colateral aceptable, es la consecuencia directa de una parálisis deliberada y calculada de los servicios esenciales que sostienen a una sociedad. Mientras tanto, en el distrito residencial de Sviatoshin, la situación se desplegaba de una manera aún más insidiosa y aterradora. Cientos de residentes, ajenos al peligro real que los rodeaba, desconocían por completo que sus cámaras de seguridad, los ascensores de sus edificios de apartamentos y, lo más alarmante y crucial, las comunicaciones de emergencia, habían dejado de funcionar. Estuvieron atrapados en esta vulnerabilidad invisible, esta oscuridad de información y asistencia, durante casi 4 horas interminables. No hubo sirenas que alertaran a la población, no hubo noticias oficiales que informaran a los ciudadanos, solo una extraña e inquietante vibración de los cristales como por presión externa, un preludio silencioso y ominoso, y luego la normalidad forzada, un silencio total que encubría la verdad. Estos incidentes, que rara vez encuentran su camino en los informes oficiales como muertes directas por ataques militares o explosiones masivas, revelan la verdadera y escalofriante magnitud del impacto colateral. La doctora Natalia Voronenko, del prestigioso Instituto de Estrategia Post-Conflicto, lo advierte con una claridad escalofriante, una verdad que el mundo occidental prefiere ignorar. La guerra moderna ya no se mide por el número de misiles o edificios derrumbados. Se mide por la capacidad de paralizar a la sociedad sin tocar a las personas. Esta es la nueva y aterradora cara de la guerra, una guerra invisible, una guerra cibernética y estratégica, donde la infraestructura civil se convierte en un arma letal indirecta,
capaz de sembrar el caos, el miedo y la muerte sin un solo misil visible. Estos son los actos que desestabilizan a una antigua república soviética, al territorio de inestabilidad, desde dentro, erosionando la confianza y la seguridad de sus propios ciudadanos sin que se dispare una sola bala. La vida cotidiana de millones se convierte en una ruleta rusa, donde el fallo de un sistema vital puede costar una vida y donde la incertidumbre se convierte en la única constante. ¿Cómo puede el mundo ignorar estas verdades incómodas cuando la seguridad de millones pende de un hilo cada día? Manténganse atentos, porque en el siguiente análisis descubriremos cómo este incidente envió ondas de choque a través de las alianzas internacionales, redefiniendo la percepción de seguridad y riesgo. Un ataque invisible desató el pánico en Bruselas. El silencio glacial en los pasillos de la OTAN fue una admisión tácita de vulnerabilidad, un escalofrío que paralizó cualquier plan de represalia. La confianza estratégica se desvaneció en un instante. En la capital del país en disputa, el plan vital para reconstruir la defensa aérea escalonada fue suspendido indefinidamente. Esta decisión catastrófica no es solo una pausa, es un reconocimiento tácito de una vulnerabilidad profunda, un fracaso en la protección más básica para sus ciudadanos. La dramática pérdida de comunicación, una falla tan fundamental que desafía la lógica en la era digital, forzó a la nación en disputa a renunciar temporalmente al despliegue de redes coordinadas de sistemas NASAMS y Patriot. Estos no son meros misiles, son la columna vertebral de la defensa aérea moderna, la última esperanza contra ataques devastadores. Pero de repente no hay coordinación, no hay red, solo sistemas aislados y vulnerables. Esto no es solo una cuestión técnica, es una grieta inmensa en la armadura, expuesta para que todos la vean. Mientras esta crisis se desarrollaba a miles de kilómetros de distancia, en Bruselas, la sede del poder occidental, el Consejo de Seguridad de la Unión Europea se reunió en una sesión de emergencia. Los rostros de los líderes, normalmente imperturbables, estaban marcados por una preocupación palpable, un miedo frío que rara vez se atrevían a mostrar. Fuentes anónimas de Reuters, con un coraje que desafía el protocolo, susurraban una verdad devastadora, una frase que resonó en los pasillos silentes. Si esto fue un golpe de advertencia, su efecto alcanzó el máximo. Piensen en ello. No fue un ataque masivo, visible, que pudiera justificar una respuesta inmediata. Fue algo mucho más insidioso. El ex coronel David Langenfeld lo sentenció con precisión escalofriante. Una sentencia que revela la verdadera naturaleza de esta nueva amenaza. El ataque no fue dirigido a las armas en sí, a la infraestructura tangible, sino a la confianza en el orden establecido, al corazón mismo de la estrategia defensiva que ha mantenido la paz, o al menos la ilusión de ella, durante décadas. Este incidente, sigiloso y devastador, dejó al descubierto la asombrosa fragilidad de la supuesta inviolabilidad de los cielos occidentales, una fragilidad que hasta ahora era impensable. La pregunta flota en el aire como una niebla densa de incertidumbre. ¿Cómo pudo ocurrir algo así sin rastro? ¿Cómo pueden los sistemas de vigilancia más avanzados del mundo fallar de esta manera? La efectividad de sistemas de defensa aérea, supuestamente infalibles, quedó brutalmente en entredicho, provocando no solo una reevaluación, sino una reconstrucción urgente de todas las doctrinas de seguridad, de cada protocolo, de cada plan de contingencia. Las bases mismas de la planificación de la defensa aérea han sido sacudidas hasta sus cimientos, dejando una estela de dudas y miedos. La ansiedad no solo crece, se propaga como un virus silencioso entre los aliados, quienes ahora, con el terror en sus ojos, cuestionan la verdadera eficacia de sus propias salvaguardas, sus propias líneas rojas. La era de la guerra invisible ha comenzado, una era donde el enemigo no solo es indetectable, sino que también ataca donde más duele, en la psique, en la confianza, en la misma estructura de la seguridad global. Y alarmantemente, nadie parece estar preparado para esta nueva realidad, esta sombra que se cierne sobre todos nosotros. ¿Puede la OTAN
realmente garantizar la seguridad de sus miembros si un golpe de esta magnitud puede pasar desapercibido. Quédate, porque lo que viene a continuación es la verdad incómoda que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. Los ingenieros en la estación de metro Dorogojichi investigaban una extraña fluctuación de voltaje, sin saber que ya estaban bajo ataque. No hubo explosiones visibles, pero la fe en la defensa y la sensación de seguridad de miles de ciudadanos se desvanecieron sin rastro. El amanecer sobre la capital de la exrepública soviética fue mudo. No hubo estruendo de cazas sobrevolando los cielos, ni destellos de fuego antiaéreo perforando la oscuridad de la noche. Las pantallas de radar permanecían extrañamente vacías. Nadie gritaba victorias ni reclamaba bajas. Esta fue una agresión invisible, un golpe certero asestado desde las sombras. La ciudad se despertó, tarde, cubierta por una sensación pesada que no era niebla matutina ni el humo de un incendio. Era el peso de una amenaza intangible, de un enemigo que opera sin ser visto. Los datos son claros. Las infraestructuras críticas del país en la frontera con la Federación Rusa comenzaron a mostrar fallas inexplicables. No hubo impacto directo que justificara la extraña fluctuación de voltaje detectada por los ingenieros en el metro Dorogochichi. Sin embargo, las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. El resultado fue obvio para los analistas más lúcidos. Un sistema de comando paralizado, las cadenas logísticas vitales de la conflictiva región completamente interrumpidas. Esto no se trataba de una confrontación tradicional donde la destrucción física es el objetivo principal. Aquí, el verdadero blanco fue la psique colectiva. No hubo muertos directos por explosiones, pero se perdieron elementos mucho más valiosos y difíciles de recuperar. Se perdió la fe en la capacidad de defensa de sus propias fuerzas, una confianza que tardaría décadas en reconstruirse, si es que alguna vez lo lograba. La habilidad de reaccionar instantáneamente, crucial en cualquier conflicto moderno, fue aniquilada. Y quizás lo más insidioso, se perdió la sensación fundamental de seguridad, esa percepción de que el Estado puede proteger a sus ciudadanos, ahora hecha añicos. Un joven oficial de un centro de emergencia de la capital, de la conflictiva región, al borde del colapso, lo resumió a la perfección con una frase escalofriante. No sabemos, pero quizás en eso radica el mayor problema. Esta confesión revela la vulnerabilidad ante un enemigo que no sigue las reglas, que redefine el concepto mismo de ataque. La nueva doctrina de guerra ya no busca la aniquilación física inmediata de las tropas o de la población. Su objetivo es la desorientación total, la parálisis mental de la cadena de mando, el desmantelamiento invisible de toda resistencia antes de que ésta siquiera se manifieste. ¿Cómo se combate un ataque que no se percibe? ¿Cómo se defiende uno de un enemigo que no deja rastro visible, que no ofrece un blanco claro? La respuesta es brutal y aterradora: no se puede. El país en el mapa 404 se encontró de rodillas, no por una lluvia de bombas y misiles visibles, sino por la silenciosa y calculada erosión de su voluntad, de su capacidad de creer en sí mismo y en sus líderes. La guerra como la conocíamos ha terminado, y el mundo no está listo para la que ha llegado. Pero esto es solo el principio. En nuestro próximo segmento, desvelaremos cómo esta estrategia se replica en otros frentes y quién está realmente detrás de esta nueva y aterradora era de confrontación.